Me avisan cuando se vea la pantalla para comenzar la clase. En la mejilla derecha, preséntale también la otra. Aunque ¿Se observa la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, Ya, doctor. perfecto. Bueno, el tema que vamos a avanzar hoy es el tema de ATM. Ya, la ATM, vista desde el punto de vista imagenológico, radiográfico, para que podamos ver qué importancia tiene, qué es la ATM radiográficamente, qué podemos observar y qué alteraciones repercuten en la parte del sistema estomatognático, o sea, de la cavidad bucal. Entonces entramos al tema de radiología del ATM. La ATM es un nombre que manejamos de manera corta porque es articulación temporomandibular, eso significa ATM. La ATM es una articulación bicondilia, derecha-izquierda, la cual está presente en todos los movimientos bucales que tenemos, apertura, cierre, lateralidad, una serie de movimientos que tenemos durante la deglución, la fonación. Entonces, se vio con los estudios y con mucha observación durante muchos años que el ATM tiene una repercusión directa en la oclusión dental y por ende en las piezas dentales. Y viceversa, las piezas dentales tienen una repercusión directa en la ATM. ¿Cómo así? En la parte de masticación, de deglución, de fonación y también en aspectos que cualquier daño, un ejemplo sencillo, que pueda faltar piezas dentales posteriores o anteriores, a la larga van a repercutir en daños del ATM, ¿ya? Entonces, de ahí viene la importancia y la correlación de ATM con piezas dentales, la correlación que tiene en la función y en las patologías que pueden repercutir una en la otra y viceversa, ¿no? Las dos tienen una repercusión en ambas. Si una es dañada, se va a ver alterada la ATM. Ahora, esta alteración del ATM puede ser bilateral, que es derecha-izquierda, o también puede ser unilateral. Por ejemplo, en la imagen que ven de fondo, se ve una radiografía de ATM de un lado derecho y del lado izquierdo. No siempre los dos lados van a estar afectados. Puede ser un lado que esté afectado y el otro lado no. Entonces, ahí viene características importantes que nosotros podemos observar. Muchas veces nosotros pensamos que la alteración es en ambos lados. Por ejemplo, estamos viendo las imágenes de una que es la ATM también en boca cerrada, dentro de la cavidad condiliar, y vemos la otra en boca abierta. ¿Qué nos indica esto? Que la ATM también, como ven el esquema, es dinámica. Tiene diferentes posiciones, ¿no? En boca cerrada, dentro de la cavidad glenoidea, y en boca abierta, fuera de la cavidad glenoidea. Entonces, ahí muestra los movimientos que puede tener. Si ven de un lado comparado con el otro lado del mismo paciente, hay diferencia, pese a que es del mismo paciente, derecho-izquierdo. Ahora, el otro factor que nosotros podemos observar es que nosotros vemos en las panorámicas la ATM. La ATM es una estructura que podemos observar en la radiografía de ATM o de Schuller, o también podemos partir de la radiografía panorámica. Hemos hablado en la anterior clase que la técnica panorámica es la segunda más requerida en la parte odontológica. La primera obviamente son las periapicales y la segunda son la parte de radiografías panorámicas. La panorámica tiene una característica que podemos observar del lado derecho y del lado izquierdo, la TM. Obviamente, aquí observamos en boca cerrada. Lo que nosotros vemos aquí más que todo
es el contorno del ATM, especialmente de los cóndilos, en relación a la articulación. Si vemos aquí contorno, de un lado está del lado derecho adecuadamente contorneado, del lado izquierdo no vemos la morfología, lo cual nos indica que un lado tiene muy buena adaptación, pero el otro lado se está adaptando según la necesidad del caso clínico. Esta alteración puede tener varios factores, desde traumas, malposiciones, lesiones. Hay muchos factores que pueden repercutir en el desarrollo y crecimiento de la ATM. Entonces, viendo imágenes así que nosotros podemos observar, vamos a ver que en muchos casos, a partir de una panorámica, partimos para una ATM cuando observemos una lesión muy marcada a nivel de la ATM. En esta panorámica, además de observar todas las estructuras, vemos también la parte de cóndilo y la correlación que podría tener la ATM con el cóndilo. Si vemos, vamos a ver una serie de imágenes de radiografías panorámicas donde el cóndilo en algunos casos se ve aparentemente normal y en otros casos no llega a percibirse exactamente su contorno, como es esta imagen. Y si observamos ese contorno, a veces no presenta las regularidades que debe tener, o sea, el contorneado exacto de toda la parte del borde del cóndilo. Entonces, vemos así muchos casos que algunos tienen un contorno muy bien definido y en el mismo paciente muchas veces el contorno no llega a ser el mismo, ¿no? De un lado vemos y del otro lado vemos igual, a veces con una morfología diferente, y hay que ver del lado que a veces está afectado, las piezas dentales cómo están, la relación molar, la relación canina, la presencia de cuántas piezas tiene y la ausencia de cuántas piezas le falta. Ahí viene otro detalle. Todo paciente que tiene zonas edéntulas o pérdida de piezas que no han sido repuestas, por decirlo así, muchas de estas alteraciones que vemos en cavidad bucal, que son tan sencillas o comunes muchas veces las zonas edéntulas parciales o casi totales, van a tener una repercusión, un impacto directo a nivel de la ATM. Personas, como en este caso edéntulas casi totales, vemos las ATMs totalmente alteradas, ¿no? La alteración que presentan no es una alteración normal que podríamos hablar de la morfología, la adaptación y la relación de cóndilo con cavidad clinoidea. Cuando vemos estos casos, muchas veces pedimos, antes de hacer la rehabilitación bucal, una radiografía de ATM, especialmente si el paciente reporta dolor o molestias a nivel del ATM. Entonces, partimos de estas imágenes para después pedir una radiografía de ATM. Una vez que estamos pensando en rehabilitar a este paciente, por ejemplo, con implantes, que es un paciente dentro total, antes de programar o planificar la rehabilitación oral sobre los implantes, donde implica devolverle la función, y más que todo devolverle la parte de relación de la ATM con la función oclusal, además de la estética de varios factores. Un factor, por ejemplo, para ver la relación de ATM en zonas edéntulas totales es determinar la dimensión vertical, porque este paciente dentro total, entre sus deficiencias más marcadas es que el paciente perdió la dimensión vertical y eso repercutió en la parte de la ATM. Muchos pacientes a veces no hacen la rehabilitación o renovación de prótesis totales parciales en un tiempo adecuado, sino les toma mucho tiempo pasar a eso y durante ese tiempo comienzan a ver los problemas de ATM.
que generalmente se repercute con dolor y con ruidos, ¿no? Diferentes tipos de ruidos van a indicarnos que el paciente va a tener alteraciones a nivel de la TM, pero para poder determinar bien necesitamos radiografías. En algunos casos, como este paciente, si ve los cóndilos, que ya nos estamos enfocando en esta parte, vemos unos cóndilos que eran grandes. También hay ese tipo de alteración, pueden ser grandes, pueden ser pequeños, pero si observamos la necesidad adaptativa ha llevado a cambiar la morfología de los cóndilos. Entonces, en este caso, se requiere al paciente, si refiere molestias, dolor, como en el caso de este paciente, tomar radiografías de ATM. En algunos casos, como en este caso por traumatismo, le fracturaron el cuello de cóndilo. Observamos ahí el cuello de cóndilo, donde el otro lado está normal. Y a veces cuando pasa este tipo de alteraciones por traumas, por eso, el cóndilo sano trata de compensar inmediatamente la deficiencia del cóndilo alterado, dañado con alguna patología. Muchas veces pasa eso, pero al tratar de compensar también esta articulación del lado derecho, en este caso, llega a tener repercusiones con el pasar del tiempo. O sea, va a tener problemas a igual que el otro lado. Entonces, cuando observamos una panorámica, nosotros observamos todo, la técnica, todo que se toma, pero comenzamos a observar ya en estos casos la parte de la ATM con mayor detalle. Y al observar la parte de la ATM, nosotros ya pensamos en qué posibles alteraciones podría tener. Recordarles también que al ser una articulación, como todas las articulaciones del organismo, también una de las patologías que puede sufrir esta ATM es la artritis y la artrosis. Entonces, como es una articulación, como todas las que podemos observar, puede tener esta articulación, problemas de artritis y problemas de artrosis. Entonces, en estos casos, ya estamos hablando también de alteraciones que son muy comunes de las articulaciones donde presentan ese tipo y también alteraciones propias de esta articulación. Como ven, la función adaptativa en relación a pérdida o a daños de la parte bucal. Muchas veces llegamos a percibir adecuadamente o a veces no la morfología que puede tener los cóndilos en relación a los maxilares, ¿no? Y en relación a la cavidad bucal que puede presentar el paciente. Y de acuerdo a eso, pedimos esta radiografía, que es la técnica de ATM o la técnica de Schultz. ¿Qué característica tiene esta técnica? Es que se toma siempre en dos tiempos. ¿Qué significa dos tiempos? Se va a tomar en boca cerrada y en boca abierta. En boca cerrada, el cóndilo está dentro de la cavidad glenoidea. En boca abierta, el cóndilo abandona, el cóndilo mandibular abandona la cavidad glenoidea y queda borde a borde con el cóndilo temporal, ¿no? Al ser una articulación, hay que ver la dinámica de esta. Entonces tomamos en dos tiempos, boca cerrada y boca abierta, para ver qué tipo de alteraciones puede tener, tanto en la primera posición, que es la boca cerrada, como en la segunda posición, que es la boca abierta. Y ahí viene una característica, ¿no? En vez de tomar una sola toma en boca cerrada de ATM, siempre por protocolo tomamos en dos tiempos, boca cerrada y boca abierta. La boca abierta hay que recordar que es la apertura máxima. Cuando se le toma esta técnica a un paciente, se le dice cierre y ocluya, haga contacto dental. Entonces el cóndilo se posiciona dentro de la cavidad glenoidea en su máxima adaptación. Y cuando le pedimos que abra la boca, le pedimos apertura máxima. La apertura mayor que pueda abrir el paciente para que se pueda ver la posición
final, que algunos llaman cóndilo. Otros textos llaman posición inicial, boca cerrada, y posición final, boca abierta. ¿Correcto? Hay casos de algunos pacientes que por algún trauma que sufrieron de niños, por ejemplo, que hay desviación del tabique, esta desviación, si ustedes observan en el paciente, ha causado cierta asimetría. Y esta asimetría, obviamente, esta asimetría que vemos, obviamente va a tener repercusión en la TM. Al tener este tipo de asimetría, si ustedes observan, hay una laterodesviación mandibular, donde nos va a indicar que este paciente tiene alteraciones a nivel del cóndilo. Habría que evaluarle en este paciente, ahí está su ATM del paciente, evaluar cóndilo derecho, cóndilo izquierdo en cavidad bucal cerrada y cavidad bucal abierta. Si vemos de un lado comparado con el otro lado, el derecho con el izquierdo tiende a migrar un poco más adelante del cóndilo temporal. En esta parte tenemos en ambos lados, al centro, boca abierta y a los costados, boca cerrada. Y ambos están cumpliendo el requerimiento de ATM. Los movimientos iniciales, boca cerrada, y los movimientos finales, boca abierta. Entonces se observa cómo el cóndilo abandona o migra de la oclusión a la apertura máxima. En un lado podemos observar que el cóndilo mandibular está a la altura del cóndilo temporal. Del otro lado podemos observar que el cóndilo temporal es sobrepasado por el cóndilo mandibular. Entonces, de este lado izquierdo tiene una mayor tendencia a una luxación. Vamos a ir viendo qué es la luxación y la subluxación que se presenta. Recordarles también que de todo paciente, cuando hablamos de ATM, nosotros solo vamos a observar estructuras calcificadas, estructuras blandas o tejidos blandos sin calcificación, no llegamos a observar. ¿Por qué hablamos de esta parte? Porque si observan ahí, vemos estructuras óseas que pueden ser observadas claramente dentro de una radiografía. Pero estructuras blandas como ser músculos, ligamentos, especialmente el menisco, no se llega a observar radiográficamente con detalle. Aquí algo comparativo podemos hacer con las piezas dentales y el ligamento. Por ejemplo, una pieza dental que está dentro del alveolo, no llegamos a observar el ligamento periodontal. Observamos radiográficamente el espacio que ocupa el ligamento periodontal, pero no observamos el ligamento porque no es una estructura calcificada. Este mismo concepto llevamos a la TM. Por ejemplo, aquí no observamos ligamentos, músculos y más aún el menisco articular no llega a observarse porque es una estructura totalmente orgánica que no presenta el menisco ningún tipo de calcificaciones, ¿no? Y si presenta, ya estaríamos frente a una patología. ¿Qué observamos nosotros? Por ejemplo, haciendo una comparación de estructuras calcificadas con una radiografía, observamos el cóndilo en ambos, la cavidad glenoidea en ambos. Vemos aquí la fisura, como se ve aquí, que es la fisura de Glaser, ¿no? La fisura de Glaser divide la cavidad glenoidea en dos porciones, porción no articular posterior y la anterior porción articular, ¿no? Que es la fisura de Glaser, la cavidad glenoidea. Esta zona radiolúcida que vemos va a conformar el menisco articular. No observamos el menisco, observamos el espacio que ocupa el menisco. Eso hay que tenerlo presente. De la parte posterior observamos la pared anterior del conducto auditivo.
Por eso muchas personas que bruxan, si ustedes saben que ese bruxómano, en palabras sencillas, es la persona que consciente e inconscientemente aprieta los dientes, ¿no? De una manera constante, permanente y muy fuerte. Al apretar los dientes, en muchos casos, en boca cerrada, el cóndilo llega a ser comprimido hacia atrás. Y hacer comprimido hacia atrás significa que entra con una relación directa con la pared anterior del conducto auditivo. Y esto va a causar dolores de oídos que son característicos del bruxómano. ¿Qué más observamos? El cóndilo, cuello de cóndilo, cóndilo, cuello de cóndilo, la cavidad que pertenece al menisco, cóndilo temporal, muy diferente al cóndilo mandibular, porque tenemos que igual es convexo, ¿no? Observamos conducto auditivo, la porción petrosa del temporal y el contorno del hueso temporal correspondiente a la apófisis mastoides, ¿no? El cóndilo es el de cóndilo y parte de la escotadura sigmoidea. Ese es un análisis de lo que observamos, pero recordarles que en este caso observamos estructuras totalmente calcificadas y dos posiciones muy claras, boca cerrada y boca abierta. Vemos aquí un gráfico donde nos muestra el menisco, donde nosotros no observamos el menisco, observamos el espacio que ocupa el menisco. Los diferentes ligamentos y músculos e inserciones de tejidos blandos tampoco observamos radiográficamente. Ya, esta sería la parte esquemática más clara donde nos permite observar boca cerrada y boca abierta del ATM y las diferentes estructuras que podemos ver. En estos casos, siempre se hacen dos tiempos. ¿Por qué? El problema a veces no se presenta cuando el paciente está con la boca cerrada o en oclusión. El problema se va a presentar cuando el paciente esté con la boca abierta, ¿no? Durante la migración de la boca cerrada a boca abierta. Como se encuentra en una posición en boca cerrada y en otra posición en boca abierta, por eso llaman dinámica del ATM durante la toma. Posición inicial y posición final. También son otros nombres que se le dan al ATM cuando hablamos de la toma del ATM, ¿no? Es una toma, dicen, dinámica. Dinámica porque tomamos en dos tiempos, boca cerrada y boca abierta, posición inicial y posición final. Muchas veces nosotros vemos así la parte de un cráneo y aquí vemos la parte del ATM, la cavidad y cómo adapta el cóndilo de una manera muy exacta, ¿no? Vemos así. Entonces, todo esto es para que recordemos que solo observamos tejidos calcificados. Boca cerrada dentro de la cavidad y boca abierta observamos cuando abandona la cavidad. ¿Correcto? Boca cerrada y boca abierta abandona la cavidad. Boca cerrada dentro de la cavidad glenoidea y boca abierta fuera, ¿no? Y llega a esta parte, ¿no? Esta parte que nosotros vemos que viene a ser el cóndilo temporal. Por eso cuando abre la boca el paciente, se dice en muchos textos, va a articular una superficie convexa con otra superficie convexa. Como son dos superficies convexas, tienen que articularse gracias a una estructura llamada disco articular o menisco articular, ¿no? Son los dos nombres que tienen, menisco o disco. Porque dicen que el disco articular, en algún momento, cuando está en boca abierta el paciente, tiene la función de articular dos superficies convexas.
Estas superficies convexas se refiere al cóndilo temporal y al cóndilo mandibular, ¿no? Es la función que tiene el menisco. Ahora, radiográficamente vemos así, ¿no? Boca cerrada y boca abierta. Posición inicial, posición final. Esto imagenológicamente llamamos dinámica de la AT. Como ven, llega algún momento en boca cerrada, está dentro de la cavidad, y en boca abierta, en este caso, tiende a pasar al cóndilo. Muchas veces pasa eso porque estamos frente a una subluxación. Sub es previo a una luxación. Entonces, esos son los detalles que podemos observar nosotros cuando comenzamos a describir y a observar la ATM. El equipo también que nosotros usamos para la toma de ATM ya son hoy en día equipos especiales, ¿no? Equipos grandes que tienen la capacidad de tomar todas las radiografías extraorales. Antiguamente podíamos tomar esta técnica con el periapical. Esa técnica se llamaba radiografía de Schuller, cuando tomamos la ATM con un equipo periapical, también llamada Schuller o también llamada transcraneana de ATM. Y con los equipos actuales solo llamamos radiografía de ATM. Pero ¿qué tienen en común la toma de antes y de ahora? Lo que tienen en común es que siempre se toma en dos tiempos: posición inicial, boca cerrada dentro de la cavidad, y posición final es la boca abierta en apertura máxima. Si observamos en este paciente, observamos que la apertura máxima está pasando, por ejemplo, aquí, el cóndilo mandibular está pasando al cóndilo temporal, lo cual nos indica que este paciente posiblemente tenga problemas de subluxación, que va a tener una tendencia muy clara en cualquier momento de luxación. ¿Qué es la luxación? Es cuando el paciente se queda con la boca abierta y tiene la imposibilidad de cerrar la boca por su cuenta. Necesita asistencia para cerrar la boca y volver el cóndilo a la posición inicial. ¿Qué es la posición inicial? Boca cerrada. No recordemos eso. Tenemos que tener claros esos dos conceptos: boca cerrada y boca abierta, cuando hablamos de ATM imagenológicamente. Vemos otra imagen donde tenemos ahí la ATM claramente definida. Aquí en apertura, cierre al centro y apertura, ¿no? En apertura de un lado vemos una sincronía perfecta, donde hay un espacio que se respeta, el cual pertenece al menisco articular. Del otro lado vemos que las dos estructuras óseas, cóndilo temporal, cóndilo mandibular, se ven sobrepuestas, lo cual nos indica que aquí hay un contacto de dos superficies óseas, menisco, donde el menisco se encuentra perforado, se encuentra ausente, cuando estas dos estructuras están en la apertura máxima. Muy diferente del mismo paciente. Del otro lado se ve el cóndilo temporal, el cóndilo mandibular, pero se ve que hay un espacio. Ese espacio que se presenta corresponde al menisco articular. Ya, espero que quede claro esta imagen, que es de un mismo paciente, pero muchas veces el mismo paciente no es exacto el lado derecho con el lado izquierdo en relación a la T. Entonces, dejando claro estos conceptos, recordamos siempre que solo observamos estructuras óseas calcificadas. Estructuras óseas que no están calcificadas, reitero, como el menisco, ligamentos, músculos, no llegan a observarse. Cuando vemos un ATM saludable, generalmente hay un espacio, ¿no?, que pertenece al menisco y respeta
el espacio que se mantiene, el paciente también nos refiere ruidos o dolores de la TEME. Normalmente, cuando nosotros llegamos a diagnosticar ruido o dolor, lo que es la conducta que sigue es para confirmar qué tipo de problemas pueda tener, es una radiografía de ATM. No, antiguamente se hablaba de la forma del cóndilo. Se decía que el cóndilo tiene una determinada forma, pero cuando el cóndilo va perdiendo su forma o aplanándose, se correlaciona con artrosis. No olvidemos desde un principio que la ATM es una articulación. Y como toda articulación del organismo, llega a tener también alteraciones y complicaciones propias de una articulación, que en este caso sería la artrosis. No, antes se hablaba de la forma de los cóndilos, que puede ser convexo, plano, angulado o redondeado. Actualmente ya no se maneja mucho este concepto, sino se dice que el cóndilo va a tener una forma adaptativa en relación a la cavidad clinoidea. Ya no tenemos patrones de estandarizar. Ese es un detalle que con los años se fue viendo que en salud no podemos estandarizar muchas imágenes, muchos términos, porque cada ser humano tiene características propias. Hasta grupales tenemos, de acuerdo a cada país que ocupamos, diferentes características. No estamos viendo ahora en el fútbol, en el mundial, que son de diferentes países. Cada país, cada representante, ¿no?, de cada región tienen diferentes características. Como decían ahí, que los jugadores de Europa no toleran muy bien el calor, ¿no? Entonces toman otras medidas para que sea tolerable el calor y el rendimiento sea el mismo. Entonces, hay así muchas características que son propias del ser humano, pero son propias muchas veces de cada región o cada lugar donde viven, ¿no? Tienen sus características propias. Por ejemplo, nosotros vivimos en la altura, ¿no? Tenemos ciertas características las personas que vivimos a esta altura. Recordándoles que toda la ATM siempre observamos estructuras óseas, ¿no? No observamos estructuras blandas. Ahora, esquemáticamente podemos ver este gráfico que nos muestra el cóndilo dentro de la cavidad y fuera. Y ahí observamos cómo el menisco, que viene a ser esta parte, el menisco interviene en la migración y en la apertura máxima para una adaptación, especialmente en la apertura máxima de dos superficies convexas, que viene a ser el cóndilo temporal con el cóndilo mandibular. Si hacemos un corte en un cadáver, si ven, no se ve nítidamente las estructuras, más claramente se observa en una radiografía. Ahora, muchas veces estas alteraciones de ATM repercuten en dolores y molestias del paciente. Y también eso nos lleva a tener tratamientos alternativos, ¿no? Cuando hay ese tipo de molestias y dolores, según el diagnóstico que hemos tenido. Una de las terapias más usadas, por decirlo así, en pacientes bruxómanos son las placas de miorelajación, porque el bruxómano es uno de los pacientes que más daña la ATM. Y ahí viene un detalle, la bruxomanía afecta al 35% de las personas, entonces prácticamente al 100%, ¿no? En algún momento todos vamos a llegar a necesitar este tipo de terapia, ¿no? Terapia de la ATM. No, y el grosor generalmente corresponde a la posición que muchos nombran de reposo, donde no hay intercuspiración. Esto generalmente se da en periodos de sueño.
Pero con el paciente bruxómano, en periodos de sueño, aprieta los dientes y este espacio de posición de reposo se pierde. Las placas de relajación generalmente tienen ese grosor de 2 a 3 milímetros que deberían tener. Generalmente usan 2. Ahora, por ejemplo, aquí hay una descripción detallada de la posición del cóndilo cuando está en cierre, ¿no? Vemos ahí cuánto de espacio debería tener en el sector superficie anterior, entre el cóndilo y el techo de 2 a 2.5, entre el cóndilo y la parte posterior, parte anterior y posterior. Esta parte de 2 a 2.5 es el grosor de las placas de relajación que generalmente tienen respetando esta fisiología, ¿no? Este espacio de 2 a 2.5, que muchas veces se pierde cuando el paciente es bruxómano. Otras indicaciones para pedir una radiografía de ATM es asimetría facial, como hemos visto en un paciente, cuando hay ruidos, crepitación, chasquido, cuando se queja de dolor, hinchazón, de limitación de movimientos, subluxación, trismus o traumas, ¿no? Post tratamiento dental, trauma por algún golpe, ¿no? Entonces, en esos casos, nosotros pedimos radiografía de ATM. Ahora, el radiólogo automáticamente cuando se le pide una radiografía de ATM va a tomar en 2 tiempos, boca cerrada y boca abierta. Somos reiterativos porque es la parte más esencial de esta toma para prever casos como este. Por ejemplo, vemos aquí el cóndilo mandibular está por delante del cóndilo temporal. Esto nos indica una luxación. Al estar en esta posición, el cóndilo ya no puede volver, el cóndilo mandibular ya no puede volver a la cavidad glenoidea. Entonces queda, en otras palabras, trabado, porque está por delante, sobrepasó al cóndilo. Y ahí es donde hablamos de una luxación. La luxación va a ser cuando el cóndilo mandibular se encuentra por delante del cóndilo temporal en la apertura máxima. Y esto impide, al estar por delante del cóndilo temporal, el cóndilo mandibular, el retorno a la cavidad. Normalmente, dentro de la cavidad debe estar el cóndilo una vez que el paciente cierra. Debe tener un retorno sin mayores dificultades. Pero cuando el retorno se ve limitado o se ve con saltos, con desviaciones, ya estamos hablando con un paciente que ha comprometido la ATM. ¿Ya? En este caso puede también estar acompañada de daños de tejidos blandos. Cuando es una luxación, generalmente el menisco ya ha sido perforado, ¿no? En la parte media. Otros casos va a haber también cambios estructurales de estructuras óseas de la ATM. Por ejemplo, aquí estamos viendo una radiografía con equipo periapical que llamamos transcraneana o de Schuller. Esta imagen se identifica el nombre, ¿no? Transcraneana. Por ejemplo, para tomar esta ATM de este lado, tenemos que traspasar todas estas estructuras y tomar en boca cerrada y boca abierta. Y como ven, al traspasar todas estas estructuras del cráneo del paciente, se llama también transcraneana o de Schuller. En los equipos extraorales grandes ya se llama sencillamente radiografía de ATM. Solo se llama radiografía de Schuller cuando tomamos como antes, ¿no? Con equipos periapicales y con chasis. Pero lo que sigue permanente o vigente es que se tomen 2 tiempos, boca cerrada y boca abierta. Actualmente vemos nosotros diferentes patologías que pueden presentarse cuando el menisco es dañado internamente, ¿no? Muchas veces puede
comprimir al menisco, puede arrastrar al menisco y posteriormente llega a perforar el menisco en su parte media, ¿no? Y cuando ya llega a arrastrar o comprimir al menisco, muchas veces es en la etapa que presenta ruidos, ¿no? Diferentes ruidos, ya sea chasquido, crujido. Por eso comentamos momentos atrás que cuando hay ruidos en la ATM, se requiere tomar de forma inmediata prácticamente una radiografía de ATM para ver qué tan dañado están los ah, tejidos que puedan verse ahí, o sea, por la perforación del menisco. Ahora, para ver el menisco, cuando uno quiere realmente observarlo y dar un diagnóstico con mayor detalle, podemos usar una técnica que se llama la artrografía, ¿no? Que es una técnica similar a la ecografía que se requiere toda una preparación del paciente para inyectar líquidos de contraste y que se vean los tejidos blandos, ¿no? El problema de esta técnica hoy en día ya no lo usamos mucho porque tenemos más facilidad de hacer un contraste no tan nítido, pero lo suficientemente valorable y evaluable para ver el menisco es con la tomografía. Porque esa técnica requería de mucho tiempo, de mucha preparación y trauma para el paciente. También tenía contraindicaciones, ¿no? Infecciones agudas, hipersensibilidad a medios o líquidos de contraste, ¿no? Y enfermedades sanguíneas y el uso de medicación anticoagulante, ¿no? Para hacer una artrografía había que dar al paciente un relajante, muchas veces era diazepam, Valium, ¿no? Y la técnica se hacía de manera extraoral para colocar la anestesia y los líquidos de contraste. Era, pues, porque sigue siendo así la técnica, muy traumática. Por tal motivo y con la tecnología que ya no tenemos solo la radiografía, sino la tomografía más, podemos acceder de una manera diferente y con menos trauma para el paciente, ¿no? Entonces ya no usamos líquidos de contraste, nada de esto para hacer el detalle del menisco. Lamentablemente, una vez que el menisco ha sido perforado, el daño es irreversible. Podemos limitar el daño hasta donde llegó, pero no podemos revertir el daño, ¿ya? Inclusive se hacen mediciones para poder ver la ATM. Como se hizo una cefalometría, también se hace una artrografía para poder ver la posición del cóndilo lo más exacto posible dentro de la cavidad. Inclusive hay fórmulas como ven en la pantalla. Y el diagnóstico se resume a hipermovilidad, o sea, demasiado, cuando estamos yendo a una luxación, o a hipomovilidad. También hay pacientes que tienen la apertura limitada, ¿no? Dependiendo de la función que pueda tener cada paciente. En casos de hipermovilidad se correlaciona cuando el paciente tiene una luxación o una subluxación previo a una luxación. Ambas refieren de que el cóndilo está intentando migrar por delante del cóndilo temporal o en algunos casos como es en este, ya migró totalmente por delante y estamos hablando en este caso de una luxación, ¿no? Ahí vemos una cartografía, estamos viendo gráficamente hasta dónde va, si está bien, está previo a una subluxación o está yendo a una luxación, ¿no? Ahora, el cóndilo va a tener estos tiempos, ¿no? Boca cerrada adentro, boca abierta, cóndilo temporal con mandibular, o una hipomovilidad. El cóndilo está por detrás del cóndilo temporal, cóndilo mandibular por detrás del cóndilo temporal. Hipermovilidad, cóndilo mandibular por delante del cóndilo temporal. Eso hay que recordar claramente si hablamos de hipomovilidad o hiper.
Entonces, ahí entendemos que siempre las tomas de ATM van a ser en dos tiempos, ¿no? Boca cerrada y boca abierta. La limitación de la apertura generalmente se da cuando el paciente ya tiene antecedentes de una subluxación, dolor o radiográficamente ya hemos observado eso. Entonces, cuando ya tomamos las técnicas, hay que hacer estudios, análisis para poder ver cómo está el cóndilo dentro de la cavidad y cómo está el cóndilo fuera de la cavidad. A esto se suma mucho ver e interpretar la apertura. La apertura máxima no tiene una medición exacta, 3, 4, 5 milímetros como la literatura de antes. Por ejemplo, una persona que mide 1,90 versus una persona que mide 1,50, la apertura no va a ser la misma. Por sus dimensiones, por todo va a ser diferente. Una vez más, caemos en el mismo error de tratar de estandarizar. Y biológicamente no podemos estandarizar. Por ejemplo, una persona de 1,90 por lo menos va a llegar a pesar de 90 kilos para adelante. Y una persona de 1,40 va a pesar 40 kilos, ¿no? En relación a su altura, peso, talla. Entonces yo no puedo estandarizar, decir que 90 kilos es lo ideal para todas las personas, ¿no? Porque está en proporción al tamaño. En este caso, la referencia de una apertura máxima ideal y funcional se requieren los tres dedos del paciente, ¿no? Otro aspecto que muchos pacientes sufren de luxación es por las exodoncias, ¿no? Especialmente de molares inferiores y terceros. Molares es una cortesía, entre paréntesis, de los odontólogos cuando manipulan y forcejean mucho la ATM. Otro aspecto de la luxación son traumatismos, que pueden ser golpes en deportes o puede ser también los bostezos exagerados, ¿no? Eso puede causar lesiones en la ATM. Y cuando el paciente se queda con la apertura máxima y no puede cerrar, entra el pánico, ¿no? Y ahí hablamos de una luxación. ¿Cómo hacemos para reducir? Porque no olvidemos que es una luxación. La maniobra de Melaton. De Melaton es ideal para que podamos reducir el maxilar y llevar a su posición inicial, ¿no? ¿Y cómo es esto? Llevando el maxilar inferior hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. Puede hacerse por delante del paciente, mirándolo al paciente, puede hacerse por detrás. El método que más se aconseja es por delante, porque podemos orientarnos mejor al momento de hacer Melaton, que es la reducción para poder llevar a la cavidad glenoidea, ¿no? Muchos casos es lo mismo, ¿no? Hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba. En este caso, el cóndilo está migrando ligeramente por delante del cóndilo temporal, el mandibular. Entonces, esta es una imagen de una subluxación. El tratamiento se hace muchas veces con placas oclusales, fisioterapia, reducción del estrés, tratamiento especializado con natólogo, hay especialistas de ATM, hay, ¿no? Y con trainers, ¿no? Hasta ahí sería este tema que hemos avanzado. No sé si tendrían alguna consulta. ¿Está claro? Bueno, en la consulta tengan un buen inicio de semana, un buen resto de jornada y estaremos pendientes de cuándo volvemos a la normalidad correspondiente. Tengan una